Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy tenemos a un invitado de lujo, a un referente internacional en temas de justicia y en lucha contra la corrupción y que ha estado en Guatemala como parte de una misión especial de observación en todo este proceso de elección de segundo grado que está pasando Guatemala. Me refiero al señor José Ugaz, abogado penalista y académico. Como decía, es un referente internacional en la lucha contra la corrupción. Fue procurador ad hoc en el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori y ha presidido Transparencia Internacional y Proética. Señor Ugaz, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos este espacio y gracias también por el proceso de acompañamiento que le está dando a Guatemala en estos momentos que pues se está jugando de alguna forma la democracia, el país. Quisiera iniciar, digamos, ustedes prepararon un informe y quisiera ir preguntándole aspectos de ese informe. En primer lugar, ustedes señalan que la criminalización que se ha dado en el país durante ya varios años aún sigue. ¿Cuáles son esos procesos que ustedes han visto de instrumentalización de la justicia para criminalizar a ciertos actores sociales? Para nosotros, miembros de esta misión, de este grupo especial de expertos internacionales independientes, es un privilegio poder contribuir con el desarrollo de estas elecciones para Guatemala, que es un país al que estimamos todos mucho y que conocemos bastante bien. Sobre el tema de la criminalización, lo que hemos constatado a raíz de las entrevistas que hemos tenido ya en dos visitas que hemos realizado al país, la primera fue en noviembre del año pasado y la segunda ha sido la semana pasada, y que nos ha permitido interactuar con distintos grupos, desde autoridades de todo nivel hasta representantes de los pueblos mayas, estudiantes universitarios, representantes de delegaciones internacionales que están presentes en Guatemala, representantes de empresarios, etcétera, es que del lado de quienes no son autoridades todavía hay mucho temor por el pasado reciente en el que el Ministerio Público guatemalteco, con la complacencia de algunas autoridades judiciales, ha ido en elecciones anteriores criminalizando a distintas personas que pretendían ser candidatos o que se pronunciaban en favor de una u otra perspectiva que no era de agrado de quien estaba a cargo de la fiscalía o de los jueces que participaron en estos hechos. Y ese temor, fundado desde nuestro punto de vista en la medida en que hay muchos reportes internacionales sobre esos casos, también hemos tenido la oportunidad, por cierto, de conversar con un grupo de guatemaltecos que están en el exterior, todos ellos criminalizados, acusados de distintos delitos por el solo hecho de haber participado como fiscales, jueces, defensor del pueblo, etcétera, en Guatemala, es que efectivamente esas investigaciones y esos procesos subsisten. Y tal vez uno de los ejemplos más preclaros de esa situación es la del periodista Zamora, ¿no? Que lleva ya, entiendo, más de 2 años recluido, privado de su libertad, con una acusación que no se sostiene y que se ha incrementado incluso hacia otras investigaciones que impiden que pueda permanecer en libertad, pese a que fue liberado por unos pocos días, inmediatamente fue nuevamente encarcelado. Eso pende como una suerte de espada de Damocles sobre aquellos que piensan que podrían tener las calificaciones o que tienen las calificaciones para postular con éxito a la Corte de Constitucionalidad o a la Fiscalía General o a alguna de las otras entidades que han sido convocadas a procesos electorales, pero que temen efectivamente que vayan a correr la misma suerte. Ustedes también señalan que observaron, constataron decisiones arbitrarias por parte de las Cortes de Guatemala en este proceso. ¿Qué tipo de acciones, a qué tipo de acciones se refieren? Mire, hay dos hechos que llaman poderosamente la atención. Uno es el que hemos expectado directamente cuando hemos estado estos días pasados en Guatemala, que tiene que ver con la decisión de la Sala Sexta en lo contencioso administrativo, que acogiendo un par de amparos que carecían de todo fundamento, deciden excluir a pocos días de la realización de las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala a las profesiones de ciencias afines,
pese a que en el pasado siempre han sido actores electorales por estar adscritos a ese colegio, y por otro lado incluso porque autoridades de la actual Corte de Constitucionalidad han sido elegidos con ese tipo de votación. La interpretación que se ha hecho para excluir a estas personas de la elección carece de todo fundamento legal, diciendo que como no son abogados no se cumple con el precepto constitucional. Y eso no es cierto, porque evidentemente basta leer la Constitución para entender que la exigencia de ejercer una profesión legal es para ser elegido y no para elegir. Para elegir basta ser miembro del colegio, así lo reconoce la ley y así ha venido funcionando en el pasado. Lo segundo tiene que ver con el caso del Consejo Superior Universitario, donde pese a que existe una orden de la Corte de Constitucionalidad para que el rector dé un paso al costado y se elija al nuevo rector y se reponga a las autoridades ya electas de todos los cargos vencidos, no se está cumpliendo esa orden, la Corte no la está haciendo cumplir, y por otro lado hay una resistencia del rector y esas autoridades que ya lamentablemente están avanzando con la recepción de solicitudes y pronto harán la votación que les corresponde, viciando seguramente de ilegalidad ese tipo de decisiones, ¿no? Ustedes hacen un llamado al Congreso de la República para que pueda actuar con transparencia. ¿Cómo ven, digamos, la correlación de fuerzas en el Congreso? Yo sé que pues ustedes no sé hasta dónde estén enterados de los detalles, digamos, de las fuerzas políticas en el Congreso, pero ¿qué es lo que ustedes pudieron constatar en terreno respecto a las actuaciones del Congreso y qué esperaríamos en todo caso? Nuestra invocación surge después de una reunión bastante abierta, digamos, con el presidente del Congreso, quien fue muy claro en señalar ante nuestras preguntas que definitivamente en el Congreso se va a votar sin ninguna evaluación de fondo, por un lado, y tampoco generando espacios de transparencia para que la ciudadanía sepa con qué criterios se está eligiendo al representante que les corresponde a ellos. Lo que se nos dijo es que van a cumplir simplemente con recibir los expedientes, verificar si los documentos básicos que exige el acuerdo están en cada expediente, y si cumplen con esos requisitos formales, de ahí van a remitir los expedientes a los congresistas para que ellos procedan a votar el día de la elección, sin entrevistas, sin evaluación técnica, sin la posibilidad de que haya un espacio para que se generen tachas, se procesen esas tachas y se decida abiertamente en favor o en contra de las mismas. Cuando se ha preguntado en el Congreso cómo es que se va a controlar la idoneidad profesional, la capacidad ética de esos candidatos, se nos ha dicho, eso lo hará la prensa porque en Guatemala todo el mundo sabe quién es quién. Cuando se les preguntó si esos expedientes iban a ser puestos a disposición para que en todo caso cumpliera con ese tipo de fiscalización, se nos dijo que de ninguna manera, que la prensa ni la ciudadanía iba a tener acceso a esos expedientes, que solo iban a ser de conocimiento de los congresistas. Cuando le expresamos la preocupación por la falta de transparencia en el acceso a esa información, se nos dijo que los candidatos tendrían derecho a cabildeo y que ese cabildeo se haría caso por caso de la puerta a los congresistas, lo que no es público, lo que no va a ser tampoco de conocimiento general, y da pie a una serie de suspicacias para que se produzcan elecciones que no correspondan a los mejores candidatos. Ya hablamos de las Cortes, ya hablamos del Congreso, ahora hablamos del Ejecutivo. ¿Cómo evalúan ustedes la actitud, la gestión del Ejecutivo en todo este proceso? Bueno, hemos tenido 2 reuniones con el presidente de la República y sus asesores, y en ambas reuniones hemos insistido en la sugerencia para cumplir con un estándar internacional de que, pese a que el presidente no está obligado a hacer públicos los criterios con los que va a elegir, sí lo haga porque creemos que es conveniente, así como se le exige al Congreso y a los otros entes electores, que haga explícitos esos criterios y los principios con los que va a elegir. Hemos visto nosotros con satisfacción que el presidente
ha hecho pública declaración en el sentido de que va a convocar para que se presenten los mejores candidatos y luego explicará con qué criterios va a elegir qué perfil de fiscal general, ya sea hombre o mujer, se piensa elegir por su parte para Guatemala, y también respecto del candidato que corresponde a su elección con el Consejo de Ministros para la Corte de Constitucionalidad. Debo decir que nos ha sorprendido la reacción de un sector que ha criticado al presidente por esta decisión, diciendo que se va a meter en problemas, que esto va a generar algún tipo de cuestionamiento, y en realidad creemos que es todo lo contrario. Hay un aforismo legal que dice: quien puede lo más, puede lo menos. Y si el presidente puede elegir a su solo decisión en un caso y en el otro con el concurso del Consejo de Ministros a esos candidatos, creemos que hace bien a la salud democrática de Guatemala que sea de conocimiento público qué criterios está usando el presidente para realizar esa elección y que se sepa efectivamente cuál es el perfil de candidatos para ocupar esos puestos que son tan importantes para el futuro del país. ¿Han observado ustedes la participación de candidatos cuestionados, incluso internacionalmente? ¿Pudieron constatar eso en terreno? Bueno, por supuesto que sí. Uno de los criterios que nosotros pensamos que debería tenerse, y esto nuevamente apelando a los estándares internacionales para este tipo de elecciones, es que no avancen en los procesos de selección aquellos candidatos que tienen investigaciones por hechos serios, han sido objeto de sanciones locales o internacionales, o han tenido una clara trayectoria antidemocrática en el ejercicio de algún cargo público. Y hemos visto con preocupación que hay por lo menos 2 casos en los que se están presentando expedientes de 2 actuales autoridades que han sido sancionadas internacionalmente y muy cuestionadas a la interna de Guatemala. El segundo problema con ese tipo de elección es que se está ocurriendo también un fenómeno, se está produciendo un fenómeno en virtud del cual quien ocupa hoy día una posición, claramente en el caso de la fiscal general, quiere pasar a una posición en la Corte de Constitucionalidad. Y eso en realidad no es saludable para un proceso de renovación de autoridades, y menos aún cuando se trata de autoridades que han sido tan severamente cuestionadas y criticadas por su proceder contrario a la Constitución de Guatemala. No sé si pudieron evaluar la comisión que ya está instalada para elegir, digamos, a los candidatos al Ministerio Público. Tiene pocos días de estar funcionando. No sé si ya se incluye alguna observación sobre esta comisión. Lamentablemente no nos dio el tiempo para eso, tuvimos que partir antes de que se concretaran esas designaciones. Hemos, sin embargo, tenido acceso a varios operadores y analistas que señalan claramente que, por ejemplo, en el caso de los decanos de las facultades privadas, las elecciones no han sido las mejores posibles y todavía subsisten una serie de cuestionamientos, por ejemplo, sobre la legitimidad de algunas de esas universidades que, como en el pasado, parecieran haber sido creadas a última hora, sin alumnos, sin profesores, simplemente para posibilitar o facilitar un voto en esta elección. Y ahí también, obviamente, existe el cuestionamiento de fondo a las autoridades, como ya me he referido, el Consejo Superior Universitario, ¿no? Para ir terminando, ¿cómo evalúan? Porque ya para entonces sí ya estaba instalada la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral. ¿Alguna observación sobre esa comisión? No quisiera yo ahondar en ese tema porque no es parte de nuestro mandato. A nosotros nos han encargado solamente la observación de 2 elecciones, la de la fiscal o fiscal general y la de la Corte de Constitucionalidad. No estamos observando ni haciendo participación activa en el proceso del TSE o Tribunal Supremo Electoral. Yo sé que en una situación como la de Guatemala, en donde hemos pasado por varias crisis políticas, judiciales, y la democracia ha estado seriamente amenazada, como fue en el 2023, es difícil ver
un lado positivo, pero señor Ugaz, ¿hay algo positivo que ustedes pudieron haber rescatado de todo este proceso? Sí, por supuesto. Creemos, por ejemplo, que es muy positivo, y así lo hemos expresado también ya desde nuestro primer informe, lo que ha venido ocurriendo en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde ha habido una reacción del gremio, pese incluso a este último problema al que me he referido con las acciones de amparo y la decisión de la Sala Sexta en lo contencioso administrativo, un compromiso claro de los profesionales del derecho para elegir meritocráticamente a quienes ellos consideran que son los mejores candidatos, aun cuando las condiciones para hacerlo no han sido las mejores. Una segunda constatación muy importante es haber constatado en la ciudadanía, en los representantes de los pueblos mayas, en los representantes empresariales con los que hemos hablado, en los estudiantes universitarios, tanto de la universidad pública como privada, una actitud clara de compromiso con estos procesos, de querer efectivamente hacer sentir su voz a pesar del temor y de la indignación, valga la pena decirlo, por las amenazas y las persecuciones que han habido en el pasado, pero estamos viendo una sociedad guatemalteca, una sociedad civil guatemalteca bastante comprometida con estos procesos. Creemos que eso es muy resaltante. ¿Cuándo tienen programada la próxima visita? Bueno, la próxima visita la realizaremos en marzo, probablemente en la quincena de ese mes, porque consideramos que es una fecha relevante para los hitos de estos procesos que deben cumplirse en las próximas semanas. Bueno, pues agradecemos muchísimo el tiempo, la dedicación para estar atentos a este proceso y ayudarnos a los guatemaltecos para que pueda salir lo mejor posible. Como usted dice, creo que hay un despertar ciudadano para poner mucha atención por lo que está pasando, así que esperamos que pues, esta entrevista también contribuya a difundir los hallazgos y las observaciones que ustedes tuvieron. Así que, de nuevo, muchas gracias, señor Ugaz, y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.